Esta vez hablaremos de 5 películas mexicanas que han sido censuradas. Número 1. La película La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Tito Junco, Ignacio López Tarso y Miguel Ángel Ferriz, entre otros grandes actores. Filmada en 1960. Trata sobre el asesinato del general Francisco Serrano, exsecretario de Guerra y exgobernador del Distrito Federal, que dio a conocer su postura en contra de la reelección de Álvaro Obregón, manifestándose como candidato antirreeleccionista en contra de la voluntad de Plutarco Elías Calles, presidente de México, y del mismo Obregón. El crimen ocurrió la mañana del 3 de octubre de 1927 en el municipio de Huitzilac, Morelos, a la altura del poblado Tres Marías, después de que Serrano y sus más cercanos colaboradores fueron hechos prisioneros en Cuernavaca y eran dirigidos a la Ciudad de México. 7 meses después, en mayo de 1928, aparece la novela La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, basada en este hecho histórico. El reconocido director de cine Julio Bracho le propuso trabajar de manera conjunta al escritor Martín Luis Guzmán para realizar el guión de la película y llevarlo al cine. El escritor aceptó y La sombra del caudillo quedó finalizada en 1960. No obstante, en el cine nacional jamás se había admitido una historia que hiciera la más mínima crítica al ejército mexicano, por lo que consideraban que esta película denigraba a la revolución, presentando solo aspectos negativos e inmorales de la misma, pero no hablaba de los ideales y la nobleza del movimiento armado de 1910, por lo que el gobierno mexicano solicitó que se le hicieran las modificaciones o rectificaciones respectivas a fin de no denigrar dicho movimiento revolucionario y que no se permitiera su exhibición así como estaba filmada. De tal modo que la cinta tuvo que esperar 30 años hasta el 25 de octubre de 1990 para ser exhibida al público en general, y aunque Julio Bracho, el director, ya no supo de esto, pues había fallecido 12 años antes, en 1978. La segunda película censurada es La mancha de sangre. Esta película fue prohibida desde un principio en su totalidad. Filmada en 1937, de Adolfo Bes Mogar, fue censurada durante 6 años, ya que la protagonista era una prostituta que se enamora de un gángster y hay una escena en la que la mujer se desnuda y baila ante las miradas de hombres y mujeres. Aunque es un desnudo completo, está bien cuidada la escena, pero la llamada Liga de la Decencia protestó por esta película, por lo que fue prohibida durante 6 años y fue hasta 1943 cuando se publicó, no sin antes editar y eliminar algunas escenas, aunque la escena del desnudo, de la que hablamos, sorpresivamente logró llegar a la edición final. Sin embargo, la película solo estuvo unos días en cartelera, después salió de las salas y se perdió. Fue hasta la década de los 90 que se encontró en una bodega de los estudios Churubusco y se logró restaurar una versión con duración de 1 hora con 5 minutos, mas se cree que la versión original duraba 1 hora y media. Número 3. Rosa Blanca es otra película protagonizada por Ignacio López Tarso, de Roberto Gabaldón. Toma su título de una hacienda de Veracruz y está ambientada en los años 30. El argumento trata de Jacinto Yáñez, dueño de una hacienda donde descubren yacimientos de petróleo y una empresa estadounidense intenta comprar el terreno, pero este se niega el dueño en diversas ocasiones. Esta película está programada para salir al público en 1961, pero se enfrentó a la censura del gobierno de Adolfo López Mateos, pues consideraban que tocaba un tema bastante delicado como la expropiación petrolera de la gestión de Lázaro Cárdenas, por lo que la cinta estuvo prohibida por más de 10 años y finalmente se estrenó en 1972. Existió un rumor acerca de que esta película fue censurada porque en ella aparece la actriz francesa Christiane Martel, quien se había casado con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés, porque la actriz aparecía en una escena sugerente y no fue del agrado de los Valdés. Número 4. La viuda negra, cinta de Arturo Ripstein, uno de los más grandes directores mexicanos y más polémico por los temas que provocaban controversia.
La Viuda Negra fue censurada durante 7 años. La cinta es protagonizada por Isela Vega, interpretando a Matea, una chica huérfana que cuida la iglesia de un pueblo y a quien el párroco intenta seducir varias veces, y al negarse ella, él inventa la mentira de que son amantes, aunque finalmente esto llega a ser realidad. La Viuda Negra fue filmada en 1977, pero la dirección de radio, televisión y cinematografía, dirigida por Margarita López Portillo, decidió censurarla al no conceder los permisos requeridos para su estreno. Y por último, en lugar número 5 tenemos la cinta Rojo Amanecer, de Jorge Fons. Fue una película que reflejó uno de los eventos más dolorosos de la historia de México, la matanza de Tlatelolco de 1968, la cual fue la primera película en hacer esto, ya que hasta ese momento solo se habían realizado algunos documentales. Sin embargo, fue una película que enfrentó muchas dificultades desde el inicio de la realización de la misma, como la falta de presupuesto y los permisos para tratar este tema. Durante un año se prohibió su exhibición en público, pues la condición que impuso el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari fue que se borraran algunas escenas, como la de un niño que camina entre cadáveres y un soldado aparece en el fondo, y otras escenas. Pero antes de que fuera oficialmente aprobada, uno de los productores envió una copia completa, la cual fue objeto de piratería, y así la gente pudo ver la versión original de este film. Destacan las actuaciones de María Rojo, Héctor Bonilla, los hermanos Bichir y otros grandes actores. Cabe mencionar que esta producción se financió con dinero del director, de Héctor Bonilla y otros actores. Inicialmente el título de dicha cinta era Bengalas en el cielo, pero uno de los productores, que era Valentín Trujillo, decidió que se llamaría Rojo Amanecer. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu opinión en la caja de comentarios.